Buenas, mi nombre es Pedro Chávez y haré una explicación de lo que es nuestro proyecto final para la materia de Estadística 2. Eh, en este informe se presentará el resultado de un experimento al cual se le aplicaron diferentes amperajes y voltajes con el fin de determinar si las diferentes variables por individual afectaban a nuestra variable temperatura utilizando estadística inferencial o más específicamente análisis de regresión lineal y análisis de varianza. Para poder llevar a cabo este experimento se necesitaron de diferentes instrumentos de mediciones, tales como multímetro, termómetro infrarrojo, resistencia y fuentes de alimentación. Este, para realizar nuestras mediciones utilizamos un circuito que consta de una fuente de alimentación con una resistencia en paralelo, una resistencia de un cuarto de watt de 560 ohms y cuando la fuente nos suministraba 9 voltios, estos fueron los valores de la temperatura en la resistencia, que van desde los 15 grados hasta los 28. Cuando la fuente nos suministraba 15 voltios, estos serían los valores de la temperatura en nuestra resistencia, que van desde los 47 grados hasta los 59. Y cuando la fuente nos suministraba los 20 voltios, nuestros valores de temperatura en la resistencia variaron desde los 80 grados hasta los 103 grados. Ya teniendo aquí la tabla ANOVA, hicimos la hipótesis nula de que las medias fueran iguales contra la hipótesis de que al menos una es diferente. Aquí, observando un poco, vemos que como tal habían 20 datos para cada variable. La suma de todos nos dio total esto. En promedio, aquí están los promedios de nuestros datos de temperatura y sus respectivas varianzas. Aquí tenemos la suma de cuadrados de entre grupos de las variaciones y entre los grupos. Los grados de libertad, que serían dos en este caso, porque eran tres columnas, y aquí serían 57, tal que eran 60 datos de las columnas menos las tres, eran en total 57. El promedio de estos cuadrados, que serían estos, el valor f, que sería división del promedio de los cuadrados entre grupos y sobre los dentro de los grupos, nos dio esto. La probabilidad con la distribución f del el valor f y el valor crítico para f. La interpretación de este análisis de varianza nos queda que, como se observó, la probabilidad es menor al alfa, al valor de significancia, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y si hay diferencia significativa entre las varianzas. Se concluye que si hay diferencia significativa entre las varianzas. La relación entre el factor La relación entre los factores resulta ser grande, por lo tanto el voltaje es un factor importante para la temperatura en la resistencia. Y concluimos que el voltaje influye aproximadamente en un 92% en el conjunto, en conjunto con las demás variables. Buenas, mi nombre es Juan Goldringer y voy a darle seguimiento a la segunda parte sobre este taller final de Estadística 2. Ya como el compañero mencionó anteriormente, se demostró que la variable del voltaje es importante a la hora de afectar nuestro circuito en tema de temperatura. Para esta segunda parte, utilizaremos el modelo de correlación y regresión lineal para identificar más de una variable si afectan o no a la misma variable de temperatura. Como se puede observar en la siguiente tabla, se tomaron diferentes resistencias con diferentes voltajes y amperajes, el cual se le midieron la potencia con un analizador de red y teniendo en cuenta su tiempo de operación, así como se le midió la temperatura con un termómetro infrarrojo. Utilizando el programa de CEL para realizar el análisis de regresión, tenemos lo siguiente. Nos arroja que el coeficiente de correlación múltiple es superior a 0,7%, lo que nos indica que las variables sí afectan a nuestra variable objetivo, que en este caso sería la temperatura, y nos lanza que el coeficiente determinado de R cuadrado
que sería el porcentaje en que afectan estas variables en conjunto a la temperatura, es de 0,92, que se puede transcribir como 92%. Seguimos analizando la tabla y podemos ver los grados de libertad, ya que fueron 6 tratamientos con un grado de libertad de 5, los grados totales, que fueron 26 muestras de cada uno, y los grados de error, que es los totales menos los de tratamientos, me da 20. La suma de cuadrados de cada variable, el promedio, de, el promedio de los cuadrados, así como mi f calculado, mi valor crítico de f. En la intersección podemos identificar las diferentes variables que el programa de C las toma como variable 1, X, 2, 3, 4, 5, pero que en realidad son nuestro voltaje, amperaje, potencia, impedancia y tiempo de operación. Nos fijamos en la casilla de probabilidad donde, debido a que el valor crítico de f es menor a mi alfa, a mi alfa, que en este caso es de 0,05, esperamos que en estas variables la probabilidad sea menor a alfa, lo que hace que rechacemos la hipótesis nula de que todas las medias son iguales y que por lo menos una es diferente. Por ende, cada variable con un valor inferior a alfa afecta a mi variable temperatura. Como ya se mencionó, mi p-valor está dado por mi valor crítico de alfa, que es menor a alfa. Por ende, rechazamos hipótesis nula, lo que nos indica que los factores son importantes en el modelo de regresión. Tales factores importantes, con una probabilidad menor a 5%, tenemos que son el amperaje, la potencia, el tiempo de operación. ¿Por qué son importantes estos análisis? Son importantes porque con su estudio podemos realizar un modelo más eficiente respecto a un circuito, por ejemplo, en este caso aplicándolo a ingeniería electrónica, evitando sobrecalentamientos, pérdida de corrientes o exceso de consumo. Una vez obtenidas estas variables importantes, lo más común que se puede hacer es adaptar tales variables para que tengan un efecto más positivo. Y con esto damos finalización a esta presentación del proyecto final de Estadística 2 sobre análisis de varianza y correlación y regresión lineal.